En la charla pasada, la número 7, esta es la número 8, veíamos que el maximato es el ejercicio del poder presidencial por Plutarco Elías Calles, de manera tal que ejerce el poder como presidente de la República por 4 años, pero ejerce otros 6 años con 3 presidentes de la República que duran curiosamente en el cargo 2 años cada uno. Entonces el maximato básicamente podemos decir es el gobierno del propio Plutarco Elías Calles, los 2 años de Emilio Portes Gil, los 2 años de Pascual Ortiz Rubio y los 2 años de Abelardo L. Rodríguez. Sin embargo, como todos los excesos, tanto el hecho de haber cambiado la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Obregón, que si bien es cierto ganó la elección, fue asesinado y por lo tanto no fue presidente otra vez, entonces no hubo reelección. El sistema político mexicano colapsó, entró en crisis. Sin embargo, hay que mencionar y destacar que entre 1928 y 1930, donde Emilio Portes Gil fue presidente de la República, básicamente a él le tocó crear el brazo político de la Revolución Mexicana desde el gobierno. Y es donde nace el abuelito del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, que es una creación genial de Plutarco Elías Calles para pacificar al país, porque logra que 128 partidos políticos y regionales, imagínese usted cómo estaría la grilla en todos los estados que había en el país en ese momento, que había 128 partidos políticos, los logra convocar cuando menos a la gran mayoría en una gran convención y formar un órgano político que repartiera prácticamente el poder entre todos aquellos que habían participado en la Revolución Mexicana y todos aquellos que ya estaban metiéndose a la política o en sus estados o en sus municipios o a nivel nacional. Esa labor le toca a Portes Gil como presidente de la República, pero atrás de su silla, atrás del trono, Plutarco Elías Calles, ejerciendo el maximato. Hubo una gran actividad legislativa con Portes Gil y también le toca enfrentar la guerra cristera, pero las ideas, los conflictos, toda la concepción de el combatir a los cristeros era Plutarco Elías Calles ejerciendo el poder. Y lo mismo sucede porque impone como candidato a la presidencia a Pascual Ortiz Rubio para el periodo 30-34, solo que nomás le aguantó 2 años, ya que Pascual Ortiz Rubio es el último, a lo menos hasta ahora el 2020, es el último presidente en la historia de México que ha renunciado a su cargo. Fíjense qué interesante, el último. Estoy hablándole de 1932. Entonces, es bien curioso porque Ortiz Rubio tuvo elecciones conflictivas, ya producto de la grilla que había en los grupos de las distintas regiones del país. A grado tal de que el día que toma posesión como presidente de la República, sufre un atentado con balas, que lo tuvo 60 días. Los primeros 60 días de su gobierno estuvo entre el hospital, su casa y encerrado, porque tuvo un atentado. Después, lo más destacado que se pueda decir de Ortiz Rubio, para no extendernos mucho, es que fue fundador de la Comisión Nacional de Turismo. Fue el primero que visualizó, por llamarlo de alguna manera, la importancia que podría tener la marcha al mar. Es decir, que los mexicanos fueran a sus playas, a sus costas, no solo a pasearse, sino a explotarlas. Y nace el turismo en México ya como una institución. También otra cosa importante que se le puede reconocer a Ortiz Rubio fue que sacó adelante la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que fue una de las causas más importantes por las cuales se luchó en la Revolución Mexicana, consignadas en la Constitución en el artículo 123. Y también
Otra cosa es que a él se le daba la cuestión de las relaciones internacionales y logra que México ingrese a la Liga de las Naciones, hoy llamado Organización de las Naciones Unidas. Básicamente esa fue su contribución. Renuncia el presidente y el relevista, otro sonorense, el general Abelardo L. Rodríguez, quien gobierna México de 1932 a 1934. Sin embargo, algo curioso que hay que destacar es que él no se llamaba Abelardo L. Rodríguez. Su nombre real es Abelardo Rodríguez Luján, pero así se le quedó. Así conocemos a los bulevares aquí en Hermosillo, algunas escuelas, la presa, en fin, la historia es caprichosa, cada quien sabrá por qué lo hace y cómo lo hace. El presidente fue presidente sustituto por 2 años. Luego, después de 9 años de haber sido presidente, fue gobernador de Sonora por algunos años. También fue gobernador, pero del territorio de Baja California. Y es un tipo que hizo política porque fue ministro, cuando menos en un par de ocasiones, en el gobierno federal, ministro de Industria y Comercio, y también fue ministro de Guerra y Marina. No está por demás decir pues que era un agente incondicional de Plutarco Elías Calles, por eso digamos que es el último eslabón del maximato, es la última persona a través de la cual Plutarco Elías Calles ejerció su poder en México. Algo interesante de Abelardo L. Rodríguez es que a él le tocó promulgar la reforma antirreelección. Es decir, aquella reforma que se había hecho para que se reeligiera Álvaro Obregón, pero que resultó dramático, drástico, porque matan a Obregón después de haber ganado la presidencia de la República, pues Plutarco Elías Calles la pensó muy bien. Negoció con todos los grupos de nueva cuenta y legisló. Dio marcha atrás y comprendió que la reelección en México significaba muerte. Y entonces le toca a Abelardo L. Rodríguez promover la reforma antirreelección en la presidencia de México. También le tocó sacar adelante la ley del patrimonio ejidal, es decir, lo que es el ejido, una institución importantísima en la historia política de México, pero también en la parte social y económica, por el gran beneficio que se dio producto de la Revolución Mexicana y que ha durado hasta nuestras fechas, aunque ahora ya no se reparten tierras. En la época de Carlos Salinas se acabó la reforma agraria, pero durante casi 60 años se estuvieron repartiendo tierras en México a favor de gente humilde que conformaban un importante núcleo del campo mexicano que es el ejido. También le correspondió a Abelardo L. Rodríguez. Y en todo esto que le estoy platicando, siempre el poder tras el trono, el maximato, era Plutarco Elías Calles. Por eso se le atribuye a don Plutarco el ser el creador de instituciones, porque todo esto lo que le estoy diciendo, de los 3 presidentes que aunque estuvieron 2 años cada uno en el poder, todo esto era Plutarco Elías Calles ejerciendo el poder, mandando, ordenando. Entonces también le toca crear el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, Banobras, el que usted y yo conocemos hasta la fecha, así como el ejido, así como la no reelección. Le toca también a Abelardo L. Rodríguez sacar adelante la ley contra los monopolios, algo importante para evitar los grandes monopolios en México, y eso generó una confrontación obviamente con los Estados Unidos también. Y el 5 de enero de 1934 se establece el salario mínimo, que también era una conquista de los trabajadores, por la cual lucharon en la Revolución Mexicana muchos de ellos. Le toca a Abelardo L. Rodríguez inaugurar el Palacio de Bellas Artes, curiosamente que inició Porfirio Díaz, por allá a principios del siglo XX, y le tocó realizar el primer festival de cultura mexicana a Abelardo L. Rodríguez,
Con esto tenemos la conclusión del maximato, del ejercicio del poder de la presidencia de la República en México por un solo hombre, sonorense, general, político, creador de instituciones y creador del órgano político del nuevo sistema presidencial mexicano, el Partido Nacional Revolucionario. Con esto concluimos el maximato y pasaremos a una etapa muy interesante en la próxima charla que nos va a llevar a Lázaro Cárdenas del Río. Nos va a llevar al primer presidente de la República que gobernaría este país por 6 años, ya sexenios. Entraba el sistema presidencial mexicano a la época de los sexenios. Por eso hoy en día a todo el mundo los calificamos y los evaluamos y los conocemos por lo que hicieron en sus sexenios. Antes, pues eran cuatrienios y como vimos muchos solo duraban 2 años. Vamos a ver en la próxima charla, si usted me lo permite, cómo inician los sexenios con un gran gobernante, una gente a la que le tengo admiración y respeto y me va a encantar platicar lo que hizo y cuál es la trascendencia en la historia de México del general michoacano Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias, nos vemos en la próxima charla.